es una paciente de sexo femenino de 14 años que tiene una pancreatitis aguda recurrente. En los últimos 5 años ha consultado en varias ocasiones por la misma patología. En esta ocasión llega por dolor postprandial. Entre los episodios agudos continúa con ese dolor, lo refiere ella, ausencia de esteatorrea, no está diabética y tiene antecedente familiar de cáncer de páncreas y pancreatitis crónica. En este momento se le toman algunos resultados, se encuentra una elevación de la amilasa y la lipasa, 3 veces por encima de lo normal, el hemograma y el perfil hepático son normales, la radiografía de abdomen simple es normal, ecografía de abdomen muestra un edema difuso del páncreas, las vías biliares y la vesícula biliar son normales, no se ven calcificaciones. Usted en este momento a esta niña de 14 años, ¿cuál sería el primer estudio que le haría? ¿Una colangiografía retrógrada endoscópica, una colangioresonancia, un TAC con protocolo para patología pancreática, una endosonografía pancreática o una resonancia magnética con contraste, con gadolinio? Por favor, voten. Están divididas las opiniones, bueno, pero de todas maneras empatados la colangio y el TAC, digamos. En este caso, a esta paciente específicamente, por los recursos y porque era un episodio agudo, se le realizó una tomografía axial computarizada, como ustedes ven ahí, que muestra un aumento difuso de irregularidad con alteración de la estructura del páncreas y también no solo del páncreas engrosado, edematoso, sino de la grasa alrededor. Este fue el estudio que se le hizo a la paciente. Daba el diagnóstico, obviamente, de una pancreatitis aguda edematosa. Una vez resuelto el episodio agudo de esta paciente, que salió relativamente bien, como en todos los casos anteriores, ¿qué otro estudio, qué estudio más de fondo le harían ustedes? Una colangio retrógrada endoscópica nuevamente, una colangioresonancia, una endosonografía pancreática, o una resonancia magnética con secretina, como el doctor Cienfuegos nos insistió tanto ahorita. Por favor, voten. Acuérdense, 14 años, ya tenía TAC, una pancreatitis aguda, episodios recurrentes. No le hicimos colangio retrógrada la primera vez. Estamos de acuerdo. Digamos, nosotros también pensamos que la endosonografía pancreática es el ideal y el doctor Jesús Pérez tiene la posibilidad de hacérsela en su clínica, entonces les va a mostrar los hallazgos. Está corriéndose. Está corriendo. Buenas tardes, continuando con la presentación, ya tenemos bien claro, me llamó mucho la atención que esta paciente de 14 años inicialmente mucha gente le hacía CPR antes de una tomografía. Recordemos que el TAC es la primera modalidad de imagen que se hace en pacientes con pancreatitis aguda y la CPR en este caso realmente no estaría justificada de entrada, siendo que tenía una ecografía del paciente donde la vesícula era normal, la vía biliar era también normal y era una muchacha de 14 años haciendo pancreatitis agudas recurrentes. La endosonografía pancreática, todos sabemos que constituye la mejor vista no quirúrgica del páncreas y que es el método ideal para su valoración porque denota cualquier tipo de alteración mínima que se pueda presentar en él. Antes de hablar de la patología, uno debe tener en cuenta el tipo, lo que es la normalidad dentro del estudio de la ecoendoscopia del páncreas. Tenemos que el páncreas en el estudio ecoendoscópico tiene un patrón finamente granular en sal y pimienta homogéneo y levemente hiperecogénico. Los bordes idealmente son regulares, siempre se ve la diferencia hasta en el 75% de los pacientes entre el páncreas ventral y dorsal, en donde el ventral se ve un poco ligeramente hipoecoico. El diámetro del conducto de Birson en la cabeza es de 3 milímetros, de 2 en el cuerpo y de 1 en la cola, aunque esto puede aumentar en los ancianos mayores de 60 años, donde se aumenta 1 milímetro en promedio, y también son visibles las ramas secundarias, pero que estas miden generalmente en la cabeza 0.5, en el cuerpo 0.3 y en la cola 0.2. Este es un video que le traje del caso a la paciente. Aquí se observa básicamente el páncreas, en endoscopia radial, y se observan las calcificaciones presentes dentro del conducto pancreático que se están señalando en el procedimiento.
El Birsum, como vemos, está dilatado en la presencia de pancreatolitiasis. Y ahora vamos a revisar lo que son las características ecoendoscópicas de una pancreatitis crónica para que todos lo tengamos presente. Existen los populares criterios de Rosemont. Estos criterios tienen dos subdivisiones, lo que son los criterios parenquimatosos y los criterios ductales. En cuanto a los criterios parenquimatosos, tenemos la presencia de focos hiperecoicos, que vienen siendo, se describen como calcificaciones, y estas calcificaciones se describen parenquimatosas, aunque se ha encontrado por hallazgos histopatológicos que estas calcificaciones se encuentran en los ramos laterales, no en el parénquima, pero se observan en el parénquima en la ecoendoscopia. Se representa, la correlación histopatológica va con fibrosis focal. Las bandas hiperecoicas que se presentan entre lobulillos con fibrosis interlobular, la lobularidad que se corresponde con áreas redondeadas que representan atrofia glandular y fibrosis, la presencia de quistes y las calcificaciones. Las calcificaciones hay que tenerlas muy presentes porque cuando se encuentran calcificaciones, este criterio por sí solo es un hallazgo categórico de que el paciente tiene una pancreatitis crónica, independiente de que no tenga ninguno de los otros factores asociados. Estos son los criterios parenquimatosos, y los criterios ductales se refieren a lo que habíamos dicho ahorita, el aumento del diámetro o dilatación ductal. Ya recordemos la cifra de 321, en este caso está dilatado, los ramos secundarios dilatados, la presencia de un conducto irregular con zonas de estrecheces y dilataciones, y los márgenes ductales hiperecoicos que se corresponden con fibrosis periductal en la patología. Entonces, teniendo en cuenta todos estos criterios, se establece una sumatoria de estos, los positivos que se presentan durante el estudio econdoscópico del páncreas, y vemos que cuando un paciente tiene menos de 2 criterios en los hallazgos de la ecoendoscopia, se puede inferir que el páncreas es normal. Cuando el paciente tiene más de 5 criterios, de 5 a 6 criterios, se considera que tiene una pancreatitis crónica, y el paciente que tiene entre 3 y 4 criterios se considera una pancreatitis indeterminada o indeterminado para pancreatitis, y en este paciente se justifica el seguimiento clínico. El diagnóstico en pancreatitis crónica, cuando la histopatología no está disponible, tenemos en cuenta que se puede hacer de 2 maneras. Una cosa es con las pruebas funcionales, que ya los mencionaron previamente, que son los test de secretina y colecistocinina, el test endoscópico de función pancreática y la elastasa fecal, y también tenemos las pruebas morfológicas que se hacen con la ecografía abdominal, con la tomografía computarizada, con el ultrasonido endoscópico y con la pancreatorresonancia. El ultrasonido endoscópico, como le dijimos al principio, es actualmente el método más sensible para el diagnóstico de pancreatitis crónica. Como vemos, inicialmente es la ecografía abdominal, seguida por la tomografía, la resonancia y por último la ecoendoscopia. Constituye la mejor vista no quirúrgica del páncreas. En cuanto a pancreatitis crónica hereditaria, cabe mencionar que es una causa rara de pancreatitis crónica, y esta fue inicialmente descrita por Comfort y Steinberg en el año de 1952. Los pacientes, según la descripción, debutaron con pancreatitis crónica entre los 5 y los 23 años de edad. En el año 96, Lebodic y colaboradores reportaron una familia de 249 durante 8 generaciones, de los cuales 80 tenían clínica de pancreatitis crónica. Estos pacientes, en el mismo año se hizo un estudio genético y se encontró que estaban en el brazo largo del cromosoma 7, y que en estos pacientes básicamente se encontró que tenían esa alteración genética y se estableció lo que es el diagnóstico de la pancreatitis hereditaria. Antes de hablar de la pancreatitis hereditaria, tenemos que tener muy en cuenta que en la conceptualización, inicialmente hablar de pancreatitis aguda, todos sabemos que la pancreatitis aguda es un dolor abdominal agudo, característicamente epigástrico, y que en este paciente se presenta elevación de las amilasas por 3 veces por encima de los valores normales. Para hablar ya de pancreatitis crónica, usted tiene que hablar de la presencia de calcificaciones pancreáticas con las técnicas de imagen, idealmente la ecoendoscopia, la dilatación o estenosis del ducto pancreático principal o su irregularidad, y la patología que muestre fibrosis intra o interlobular, la presencia de células plasmáticas o macrófagos y calcificaciones dentro del conducto. Ya para hablar de pancreatitis hereditaria, el concepto es que es una pancreatitis aguda, se manifiesta como una pancreatitis aguda crónica, aguda recurrente, una pancreatitis crónica en el contexto de pacientes que tengan familiares afectados, al menos 2 familiares afectados de primer grado o 3 de segundo grado en 2 o 3 generaciones. También se puede hacer a través de la pesquisa, a través del estudio genético. En los niños, las causas más frecuentes de pancreatitis, esta es una niña, pues ella tiene 14 años, las causas más frecuentes de pancreatitis, o en lo que uno debe pensar,
porque mire que esto va respondiendo lo que ahorita la mayoría respondieron, que le ordenaban una CPR a un paciente de 14 años, y hay que tener presente que las principales causas de pancreatitis crónica en los niños no son las coledocolitiasis, tienen que tener presentes las anomalías congénitas biliopancreáticas, las causas genéticas y las pancreatitis autoinmunes. Existen 6 factores de susceptibilidad genética para pancreatitis crónica. Estos son el PRSS1, que es el más importante y es la mutación que presentan hasta el 80% de todos los pacientes que tienen pancreatitis hereditaria, junto con los otros genes que son el SPINK1, el CFTR de fibrosis quística, el PRSS2, el CTR y el CASR. El más importante, recalco, es el PRSS1. La importancia de la pancreatitis hereditaria radica en lo siguiente, o sea, si un paciente, usted sospecha que un paciente tiene pancreatitis aguda, pancreatitis hereditaria, cuando es una persona joven que presenta múltiples episodios de pancreatitis, cuando un paciente joven hace pancreatitis crónica, entonces en ese paciente se beneficia de la pesquisa o el estudio por el simple hecho de que hasta tiene un riesgo de hasta 50 veces de desarrollar cáncer de páncreas en el futuro, y eso lo había dicho el doctor Juliao en su excelente presentación, y básicamente eso es lo importante, tener en cuenta que estos pacientes desarrollan páncreas con mucho más facilidad, cáncer de páncreas con mucho más facilidad que otro tipo de patologías, y hay que tenerlo presente. La patofisiología por el cual se presenta, este es el cuadro a través de la cual se presenta el problema de la pancreatitis hereditaria, es que se activa, el tripsinógeno se activa tripsina dentro del páncreas, y entonces el SPINK1 es el que se encarga de unirse de una manera irreversible a la tripsina para que ésta no active una cascada de simógenos y se pueda producir el fenómeno de autodigestión pancreática. Pero hay veces que hay demasiada tripsina o sobrepasa la capacidad del SPINK, o el SPINK tiene problemas y tiene una mutación, entonces esa cantidad de tripsina, la única forma de controlar la autodigestión es que haya un efecto de autolisis. Y esta autolisis es la que se afecta precisamente por la mutación, que es la más importante y la más frecuente, que es la del PRSS1, que es la del 80% de los pacientes con pancreatitis hereditaria, y cuando esta mutación se encuentra presente y no existe la autolisis, entonces se genera una gran cantidad de tripsina que produce el fenómeno de autodigestión pancreática, y ahí viene el problema de las pancreatitis agudas recurrentes que conllevan posteriormente una pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica se manifiesta de muchas maneras. Puede debutar de cualquier forma, como una pancreatitis aguda, como una pancreatitis recurrente, puede ser por un dolor epigástrico y dispepsia. Un dato muy importante del doctor Domínguez Muñoz, que cabe recalcar y es supremo, nos llamó muchísimo la atención cuando estuvimos en España, tuvimos la oportunidad de estar con él. Hicieron un estudio donde el síndrome doloroso epigástrico, que no respondía al tratamiento, hasta el 25% de los pacientes con síndrome doloroso epigástrico tenían una pancreatitis crónica. Eso es una cifra dramática, nosotros estamos subdiagnosticando a los pacientes. O sea, hasta el 25% de los pacientes con síndrome doloroso epigástrico que no respondían al manejo con inhibidores presentaban una pancreatitis crónica en la ecoendoscopia. Entonces también se presenta como una diarrea crónica, un paciente que debuta diabético o totalmente asintomático, como nos hemos encontrado en algunas ocasiones. Como dijimos, la dispepsia o el síndrome doloroso epigástrico es de predominio de dolor en epigastro en estos pacientes. Generalmente también se produce un dolor postprandial precoz o no relacionado con la ingesta, puede interrumpir el descanso nocturno. Hay que tener en cuenta también la presencia de factores de riesgo, como son los hábitos tóxicos de alcohol o tabaco, más tabaco que alcohol, la pancreatitis alcohólica o idiopática previa, la historia familiar de enfermedades pancreáticas, las enfermedades autoinmunes asociadas y las alteraciones metabólicas. Entonces viene una pregunta, pancreatitis crónica, ¿qué hacer? O sea, en esta paciente, ¿qué vamos a hacer? ¿No le hacemos nada? ¿Le hacemos una esfinterotomía endoscópica pancreática? ¿Le hacemos una esfinterotomía con extracción de cálculos, que ya lo vimos en el endosono? ¿Le hacemos una esfinterotomía con extracción de cálculo y también le ponemos una prótesis? ¿O le hacemos una litotricia extracorpórea? Respondan. Bueno, vemos que la mayoría respondieron la D y están bastante bien. Definitivamente la CPR es supremamente importante en estos pacientes. Se ha encontrado que con la endoterapia
se produce un alivio, o sea, está justificada la endoterapia en todo paciente con pancreatitis crónica y dolor intratable o dolor postprandial, que son los que más se benefician del tratamiento. Pacientes también con pancreatitis incipiente, pancreatitis crónica incipiente. ¿Qué se ha encontrado? Que con la endoterapia hasta el 20% responden, o sea, perdón, al 50% responden con la primera sesión y mantienen hasta periodos de 2 años sin dolor. Pero aquellos pacientes que requieren más procedimientos, hasta el 90% obtienen respuesta. Comparado con la cirugía, que también existen, ya ustedes saben, las cirugías de derivación o las cirugías de resección o las que combinan ambos procedimientos, la respuesta es también excelente y el tiempo de respuesta es mucho más prolongado que con la endoterapia. O sea, va de 5 a 10 años. Con la endoterapia usted obtiene promedio de 2 años libres de síntomas. Sin embargo, la endoterapia es menos invasiva y la puede repetir cuantas veces quiera. Aparte que el paciente operado, cuando posteriormente recidiva con el dolor, entonces usted le tiene que hacer endoterapia. Entonces, de esa manera la endoterapia es lo ideal. Me gustaría mostrar este video, que es muy interesante. En lo que sí todos están de acuerdo es que en los pacientes en quienes se realiza cirugía o endoterapia en fases tempranas de su enfermedad son los que más se benefician en cuanto a variables como suspensión de los analgésicos, disminución del dolor, ganancia de peso, el estado nutricional adecuado, el estado glicémico y se retarda la progresión de la pancreatitis crónica y el cáncer. Eso es supremamente importante. Yo sé que se me acabó el tiempo, pero me gustaría que vieran este video porque ya igual es la última presentación. Esta es la paciente que nosotros hicimos, la que acabamos de describir, de 14 años, que con una historia de pancreatitis recurrente. Inicialmente el endosoma mostró que tenía una pancreatitis crónica, nadie sabía que tenía esto, y la paciente se le hizo este procedimiento. Inicialmente se le hizo el diagnóstico de CPR con una instalación de prótesis y después de que se pidieron todos los materiales, se pudo hacer la terapéutica, que es este procedimiento. Vieron el ducto, el Wirsung totalmente dilatado en la porción cefálica con una estenosis. Entonces, lo que hicimos en el procedimiento fue avanzar una guía biliar hacia el conducto de Wirsung y posteriormente introduje un balón pilórico colónico de 16 milímetros por el tamaño respectivo de los cálculos del Wirsung y viendo el tamaño que tenía, un tamaño mayor a casi de 2 centímetros, y dilatamos la papila en la porción del páncreas a 3 atmósferas durante 3 minutos. Posteriormente desinflamos el balón. No hubo ningún tipo de sangrado ni ningún tipo de problemas. Esto es para tratar la estenosis cefálica, para poder sacar los cálculos que estaban en el cuerpo y cola. Entonces, una vez, ahí ven los calculitos que son blanquecinos, eso salió espontáneamente solamente después de la dilatación. Posteriormente se introduce una canastilla de dormia regular. Y se manipula el conducto pancreático para extracción de múltiples cálculos. Ahí se observa cómo se extraen. Y posteriormente, después de la extracción de los cálculos con la canastilla, se hace un barrido biliar con balón. Mire cómo quedó la parte cefálica del páncreas totalmente dilatada, del mismo diámetro que quedó el cuerpo y cola, y el balón sale inflado a través de la esfinterotomía pancreática y de la dilatación con mucha facilidad, haciendo un barrido de los remanentes de cálculo, como observamos aquí en esta toma. Ahí está. Quedó muy limpio. Y después se le instala una prótesis. Por tema de tiempo no voy a mostrar lo de la prótesis porque igual ya no aporta mayor cosa. ¿Cuál es el estudio diagnóstico para diagnosticar insuficiencia pancreática exocrina? Entonces está la resonancia magnética con gadolinio, el test de la tasa fecal, la cuantificación de grasa fecal, el test de aliento con triglicéridos mixtos marcados y la evaluación del estado nutricional. Bueno, listo. Bueno, vemos que todos respondieron B, la mayoría respondieron B y D, que son el test de la tasa fecal y el test de aliento con triglicéridos mixtos marcados. Tenemos que tener presente que la paciente está en Colombia y que va a ser difícil que le hagamos cualquiera de esos dos tests. Bien lo dijeron inicialmente en la primera conferencia,
que en este caso la evaluación del estado nutricional, la cual se hace, la evaluación del estado nutricional, la cual se hace en cualquier clínica o hospital de nuestro medio, en un paciente, en un contexto de un paciente que ya sabemos que tiene pancreatitis crónica, es mucho más fácil que hacer otro tipo de estudios. Si el paciente tiene calcificaciones en la ecoendoscopia, tenemos una probabilidad de IP a largo plazo de hasta el 100%. Y estos son los estudios analíticos que ya se mencionaron previamente. Entonces la IP puede ser diagnosticada, ya saben, mediante los test, pero también puede hacerse por pruebas morfológicas y también se puede hacer por las pruebas, por los test de laboratorio que ya mencionaron previamente. El objetivo del tratamiento ya lo sabemos, evitar la esteatorrea, la pérdida de peso y los síntomas secundarios a maldigestión y asegurar un estado nutricional normal. El paciente con IP demostrada o hallazgos morfológicos de pancreatitis crónica avanzado, datos de malnutrición, se beneficia del manejo con enzimas en mini microesferas con cubierta entérica de 40 a 50 mil unidades de lipasa con cada comida y de 20.000 con los snacks. Si el paciente no responde, añadir un inhibidor de bomba o aumentar la dosis de las enzimas. Muchas gracias.